Rusia, un año de sanciones. ¿Y ahora qué? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy vamos a repasar el año de sanciones, cuáles han sido sus consecuencias y, sobre todo, lo más importante de todo es qué podría pasar de aquí en adelante. Lo primero de todo que me gustaría destacar, y es algo fundamental e importantísimo, que por cierto en ningún lado están hablando, es en referencia a los datos sobre Rusia. Y es que verás, no sé si te has fijado, pero todos o prácticamente todos los datos que están saliendo de Rusia proceden de la propia Rusia, es decir, de las propias instituciones que Putin controla a su aire. Y por algún motivo, este pequeño detalle a la gente se le olvida decirlo, ya que un país que hasta el mismo día de la invasión estaba diciendo que no iba a invadir, pues bueno, tiene la credibilidad que tiene. Además de, por supuesto, ser una autocracia. Con lo cual, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿hasta qué punto son fiables los datos que salen de Rusia? Lo digo porque es muy fácil replicar, repetir toda la publicidad, información que sale del Kremlin, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de indagación, sin ningún tipo de cuestionamiento, y decir, parece que las sanciones no han afectado tanto a Rusia. O parece que la economía de Rusia va mejor de lo esperado. O parece que Rusia está aguantando las sanciones más de lo que pensábamos. Y aún así, aunque le demos veracidad a estas cifras, muestran un panorama bastante complicado. Además del cuestionamiento general de todas las cifras ofrecidas por Rusia y por sus instituciones, yo pondría el fuerte acento en Rostat, institución encargada de las estadísticas nacionales, el equivalente al INE español, y cuyo jefe ha sido reemplazado 3 veces recientemente. Además, también tendría muy en cuenta que los datos comerciales de importación y exportación, más la inversión directa en Rusia, ha sido una información que ha dejado de ser compartida con las instituciones internacionales, algo que tienen que hacer todos los países. Y por tanto, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial no tienen acceso a esta información desde hace 2 trimestres. Es decir, casualmente, cuando peores cifras se esperaban en la economía rusa. De momento, lo que sí que sabemos es que en industrias claves como son la automoción y electrónica de consumo, ha habido caídas de más de un 90% y de más de un 60%, cogiendo los datos de países que comercian con Rusia. También sabemos que está entrando mucho contrabando, viendo el aumento de importaciones de electrodomésticos como lavadoras en países cercanos. También sabemos que el gobierno ruso era el primer pagador antes de la guerra y ahora aún lo es más. Por otro lado, tampoco tenemos datos de cuánto cuesta realmente el gas, el petróleo, extraerlo y después transportarlo a China e India, porque no es lo mismo enviarlo por los gasoductos ya construidos que tener que echarlo en barcos, llevarlo mucho más lejos y volver. Ni tampoco sabemos lo que cobran los contrabandistas que compran el petróleo ruso y lo hacen pasar por petróleo de otros lugares, porque evidentemente esta gente también se lleva una comisión. Así que mucho ojo a las informaciones que salen de Rusia y por favor que no se repitan como un mantra, como si fueran la verdad. Una vez dicho esto y fijándonos en las estadísticas rusas, pero con este claro warning, nos encontramos con que el volumen de gas natural ha sufrido una reducción de casi el 50%. Y esto no solamente significa que los ingresos han bajado un 50%, no, sino que también tenemos que tener en cuenta los costes, porque no es lo mismo el gas enviarlo por un gasoducto, que es de las formas más baratas y eficientes, que tener que enviarlo a China e India, donde no existe esa infraestructura para poder mandarlo. De tal forma que hace falta licuar ese gas, subirlo a unos barcos especiales, transportarlo mucho más lejos de lo que pasaba antes cuando se llevaba a Europa. Hace falta que en esos países también haya una infraestructura que permita la descarga y la regasificación de ese producto. Y como te puedes imaginar, toda esa estructura no sale de la noche a la mañana. Y por supuesto, es carísimo. Con lo cual, a saber cuál es el margen que están teniendo. Si nos fijamos en el petróleo, vemos que los ingresos se han mantenido, pero, sorpresa, el volumen se ha multiplicado por 2. Y de nuevo, no es lo mismo mandarlo por un oleoducto que tener que recurrir a barcos e incluso a barcos fantasmas de contrabandistas. Las flotas tienen que alejarse mucho más, tienen que ir mucho más lejos, así que por tanto pueden cargar menos y encima el coste es mayor.
En cuanto a las exportaciones que no son energéticas, también vemos una caída. Y en cuanto a la tecnología, cabe decir que Rusia era extremadamente dependiente de las empresas occidentales para todo su sector energético, óptico y de aviación. Para rematar, ha habido un éxodo de cientos de miles de personas, primero por personas que estaban en contra de la guerra y que ya se olían que podría haber una movilización, y después con la movilización encubierta y con la movilización principal. Como te puedes imaginar, estas personas suelen ser las más formadas, las más educadas, las que tienen trabajos en sectores tecnológicos, científicos e investigadores que se pueden integrar fácilmente en otras naciones. Y en resumen, estamos hablando del capital humano que ahora mismo más necesita Rusia para encontrar alternativas a la tecnología occidental, ya sea integrando sistemas de origen chino como creando los suyos propios. Aunque esto ha dañado la vida de cientos de miles y de millones de personas en Rusia, personas que han perdido algún familiar en la guerra, personas que tienen algún familiar alejado combatiendo, personas que han tenido que huir, personas que tienen a seres queridos que se han tenido que exiliar, negocios que se han truncado y negocios que son aún más difíciles de llevar, parece que desde este frente se va a continuar adelante. Así que si queremos saber cuándo puede haber problemas o hasta cuándo puede aguantar Rusia, creo que nos vamos a tener que fijar en el frente financiero. Así que, ¿hasta cuándo Rusia va a poder seguir financiando esta guerra? Si nos fijamos en las reservas que tiene Rusia, principalmente el fondo soberano, que está valorado en unos 150.000 millones de dólares, más las reservas en oro valoradas actualmente en unos 130.000 millones de dólares, estamos hablando de que Rusia dispone de 280.000 millones de dólares en reserva. ¿Y eso es mucho o es poco? ¿Para cuánto le daría? Si nos fijamos en el déficit de todo 2022, vemos que es un déficit del gobierno, es decir, de dinero que ha tenido que echar mano de esas reservas, de 47.000 millones al año. A este ritmo de quema le daría a Rusia para aguantar entre 5 y 6 años. Pero, muy importante, porque en este déficit no se ha tenido en cuenta el impuesto revolucionario que ha pasado el país. Y es que verás, han pasado una ley por la cual se han apropiado de absolutamente todos los beneficios de una petrolera. Con lo cual el agujero en las cuentas públicas podría ser mucho mayor. Ahora bien, muchas de las sanciones se han terminado de implementar a partir de diciembre. Así que si nos fijamos en las cuentas públicas del mes de enero, nos encontramos solo en este mes con un déficit de más de 25.000 millones de dólares. Repito, más de 25.000 millones de dólares en un solo mes. A este ritmo, a Rusia se le acabarían las reservas en un año. Que sí, que esto tiene que ver con los precios, que seguramente no durará, pero también tenemos que plantearnos el gasto militar que ha cometido Rusia en este mes, seguramente tampoco se repita, pero no porque vaya hacia abajo, sino porque irá hacia arriba. Así que, de tal forma, me parece que este déficit es un muy buen indicativo. Y ahora es cuando algunos diréis, bueno, ¿y el tema de la deuda? El tema de la deuda, como digo muchas veces aquí en el canal, es que necesitas gente que te preste y que te quiera prestar. Si a esto añadimos las sanciones que tiene impuestas, Rusia está fuera de los mercados financieros, de tal forma que esa opción no la tiene disponible. De nuevo, volvemos a recordar, estos datos son desde Rusia. Hay algún economista ruso, exiliado por supuesto, que dice que las reservas se le van a acabar en 6 meses, porque cree que los datos son completamente falsos y que realmente puede aguantar 6 meses. Veremos qué es lo que pasa. Una vez que se le acaben las reservas o antes de ello, ¿hay cosas que Rusia podría hacer? Sí, efectivamente, hay cosas que podría hacer, pero eso lo veremos en otro capítulo. Así que si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Y si te ha parecido interesante, por favor, compártelo en redes sociales. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.